Yo me hablaba de Natalie y de Maitena, mira mi cabeza. Chiquitita. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast titulado Las desesperadas por las medidas tomadas por el gremio del Instituto de Profesores Artistas. En este episodio vamos a presentar a una autora uruguaya que es pedagoga y se llama Reina Reyes. Ella ha realizado contribuciones muy importantes para la disciplina, pero hoy específicamente vamos a hablar de su libro denominado El Derecho a Educar y el Derecho a la Educación. Pero, ¿quién es Reina Reyes? Bueno, Reina Reyes nació en Montevideo el 6 de enero de 1904 y falleció también en Montevideo el 4 de diciembre de 1993, a los 89 años. Se formó como maestra, al igual que su padre y su madre, y más adelante realizó estudios de psicología. En 1940 comenzó a dar clases de pedagogía en los institutos normales de Montevideo. Por concurso ganó la cátedra de pedagogía en el Instituto Magistral Superior y en los institutos normales. Reina Reyes desempeñó múltiples roles: maestra, pedagoga, psicóloga, periodista y legisladora. Fue militante activa de causas vinculadas a la educación pública, la educación rural, la laicidad en la enseñanza, la autonomía universitaria y los derechos del niño y del adolescente. Por ejemplo, ejerció como psicóloga en el Hogar Femenino número 1 del Consejo del Niño, donde empezó a formar una concepción de salud mental desde la perspectiva de género y la calidad de vida femenina. Durante la dictadura cívico-militar en Uruguay, desde el 73 hasta el 85, parte de su obra fue censurada y tuvo que publicar en Buenos Aires. Algunas ideas clave de la pedagogía de Reina Reyes. Ella promovió el humanismo real, articulado en dos ideas: el hombre concreto, el individuo real con aspiraciones, necesidades biológicas y espirituales, y el hombre situado, entendido en su contexto, medio social, económico y cultural. Valoraba la afectividad, la libertad y la educación centrada en el sujeto, no solo en el proceso institucional. Defendió la laicidad en la educación, en su obra crítica respecto de reformas que ofensivamente afectaban el magisterio y a la primera infancia. En sus escritos vinculó la psicología del adolescente, la salud mental, la calidad de vida de la mujer y la educación democrática, y propuso la descolonización de la cultura latinoamericana en sus libros. Bueno, tengo una pregunta. ¿Y por qué elegimos esta pedagoga? Consideramos importante elegir a Reina Reyes, considerando que generalmente los pedagogos que solemos estudiar generalmente son hombres y del exterior, extranjeros. Nos pareció valioso recuperar la voz femenina y uruguaya que ha contribuido de manera significativa al desarrollo del pensamiento pedagógico en nuestro país. Reina Reyes fue maestra exitosa, extensa trayectoria activa entre las décadas del 40 y del 60, promotora de la pedagogía nueva y participativa, además de autora de varios libros y miembro del Ateneo de Montevideo. Por estas razones consideramos que su obra constituye un material sumamente pertinente para nuestro trabajo y nuestra formación, en el que buscamos reflexionar desde una mirada crítica sobre la educación pública y su relación con la democracia. Bueno, ya adentrándonos particularmente en lo que plantea en su libro, El Derecho a Educar y el Derecho a la Educación, te pregunto, Julie, ¿qué hay del derecho a la educación? ¿Cuándo y cómo surgieron las primeras declaraciones de estos derechos? Bueno, te explico, Natalie. Reina Reyes explica que las primeras declaraciones surgieron dentro del liberalismo, con una visión individualista. En 1689 aparece el Bill of, o como se pronuncia, of Rights, en Inglaterra, que limitó el poder de la ley. Luego, en 1776, la Carta de la Independencia de los Estados Unidos. Y en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre. Durante la Revolución Francesa, todas estas proclamaciones expresaban una nueva actitud política y económica, contraria al derecho divino que antes justificaba el poder de los gobernantes. Tengo una pregunta también. ¿Y qué ideas fundamentales defendía esa declaración francesa? Bueno, te explico. Decía que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Defendía que la libertad es anterior al poder y que los derechos pertenecen al hombre por sola condición humana. Corte. Ay, Seguro que sabes editar para cortar. Sí, sí. Seguro que sí. Dígale toque Ville, punto.
Tocqueville. ¿Por qué Tocqueville criticó esa visión de los derechos? Dale, voy a buscar. Ana nos va a matar. O Tocqueville. Tocqueville. Para mí Tocqueville queda mejor. Tocqueville es de acá nomás. Vos sabés que estaba leyendo acá y parece que Tocqueville criticó esa visión de los derechos. ¿Sabés por qué? Sí, según Reyes, Tocqueville señalaba que estos derechos se consideraban al ciudadano como un ser abstracto, sin contexto social ni histórico. Además, la propiedad privada se convirtió en el derecho sagrado al punto de castigar con la muerte a quien intentaba cuestionarlo. Brutal. Contame, ¿cuándo se reconocieron por primera vez los derechos del niño? Los derechos del niño se consideraron por primera vez se consideraron recién después de 134 años de la declaración francesa que ocurrió en 1923, por la Declaración de Ginebra. Hasta entonces el niño era solamente visto como sujeto de derecho porque la patria potestad era un poder absoluto del padre. O sea, el niño se consideraba más que nada un objeto, algo que tenía ahí el padre. ¿Ah? La demora se explica porque los derechos de la Revolución Francesa eran civiles y políticos y no se podían aplicar a quienes no eran considerados ciudadanos. El niño no era considerado un ciudadano legal en esos años. Bueno, con todo esto me pregunto también, ¿qué cambios trajeron la revolución industrial y las ideas de Marx? Bien, con ellas nació una nueva conciencia, los derechos civiles y los políticos. No bastaban a las personas que vivían en la miseria, aparecieron los derechos económicos, sociales y culturales, que exigían al Estado garantizar condiciones dignas, bienestar, educación, vivienda y salud. ¿Cómo cambió el papel del Estado con esos nuevos derechos? Antes, el Estado solo debía vigilar y castigar por hacer cumplir la ley, con los derechos sociales, para tener un rol activo. Debe crear las condiciones materiales para que todos puedan vivir con dignidad. Ya no se trata solo de proteger al individuo, sino de asegurar su vida posible, una vida posible, o sea, una buena vida. Bien, y con todo esto también me pregunto cómo se vincula esto con los derechos del niño. Te cuento, la Declaración de Ginebra en 1923 fue la primera en reconocerlos. ¿No? Datazo. Buscaba proteger a los niños huérfanos tras la Primera Guerra Mundial, antes que las leyes eran actos de caridad y no de justicia. ¿Ah? Y en Uruguay, José Pedro Varela fue pionero al defender el derecho de la educación obligatoria, gratuita y laica. ¡Vamos arriba! Increíble, Varela. Me imagino. Bueno, pero ¿cómo evolucionaron las necesidades en Uruguay? Bueno, te comento. En 1933 se creó el Código del Niño y el Consejo del Niño, pero Reyes aclara que su aplicación fue limitada por falta de recursos y de medidas sociales. El reconocimiento legal no basta, los derechos solo son reales en una sociedad justa y gratuita. Y igualitaria. ¿Qué diferencia hay entre las democracias liberales y las modernas con relación a la infancia? Bueno, en las liberales, la protección del niño se basaba en la caridad. En las modernas se basa en la defensa activa de los derechos, entendidos como necesidades humanas básicas que el Estado debe garantizar. Reyes cita a George Bourdieu, quien dice que la democracia avanza hacia un modelo social donde el bienestar es responsabilidad pública. ¿Y qué valores deben equilibrar las democracias modernas según Reyes? La libertad y la igualdad y la solidaridad. Si uno predomina demasiado, los otros se distorsionan. Por eso, las leyes de seguridad social intentan mantener ese equilibrio y el niño ocupa un lugar central como sujeto de derecho. ¿Qué problemas identifica Reyes en Uruguay respecto a la aplicación de estos derechos? Yo te lo digo porque yo no sé. Contame. La falta de coordinación entre instituciones, el Consejo del Niño, los juzgados de menores, la enseñanza primaria y las cajas de compensación. Además, advierte que los derechos del niño solo se cumplirán si van acompañados de reformas sociales y apoyo a la familia, que son el primer espacio de protección.
Mira vos, y te pregunto, ya que veo que opinas bastante de este tema, ¿ves de ejemplos concretos de estas políticas? Sí, da ejemplos concretos, por ejemplo, el salario social infantil. En su época fue creado por Domingo Sarri, que buscaba ayudar a las familias económicamente para que puedan cuidar y educar a sus hijos. También el salario de capacitación, que permite a los adolescentes de bajos recursos aprender un oficio mientras trabajan. Hoy en día sus programas son por ejemplo, Yo Estudio y Trabajo, o los programas de becas a los estudiantes. Capaz que la asignación familiar Sí, también empezó también. funcionando como algo Claro, así. así que acá está el origen. Mirá vos, qué interesante. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión general de Reyes sobre los derechos del niño? Las declaraciones y leyes fueron un gran avance teórico, pero no garantizan su cumplimiento. Para esos derechos sean reales, se necesitan políticas activas, seguridad social y justicia social. El niño no debe ser visto como un objeto de caridad, sino como un sujeto pleno de derechos. Así, Reina Reyes nos deja una lección que persiste. Los derechos no se declaran, se construyen día a día, con compromiso social y acción del Estado. ¿Cómo se fueron definiendo los derechos del niño a través de distintas declaraciones internacionales y de la propia Constitución uruguaya? Bueno, yo te cuento. En la primera Carta de los Derechos del Niño sobre su desarrollo y protección, se afirma que todo niño debe gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo físico y espiritual. En situaciones de calamidad pública, los niños deben ser asistidos con prioridad sobre los adultos. Además, deben ser protegidos sin importar su raza, nacionalidad o religión. Y los que están en situación de necesidad, ya sea hambrientos, enfermos, huérfanos o abandonados, deben ser alimentados, instruidos y cuidados. También se resalta que los niños deben ser formados en valores de solidaridad y servicio a la humanidad para contribuir al bien común y al progreso futuro. Muy bien. ¿Y qué principios se destacan en la tabla de derechos del niño? Te cuento, se dice que todo niño, sin distinción alguna, debe disfrutar de los derechos y libertades reconocidos en la Declaración. Debe tener protección especial y oportunidades para desarrollarse, física, mental, moral, espiritual y socialmente. Desde su nacimiento tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad, y crecer bajo el amparo y la responsabilidad de sus padres en un ambiente de amor y comprensión. Además, goza del derecho a la educación gratuita y obligatoria, al juego, a la salud, a la seguridad social y a una vida digna. Debe estar protegido contra el abandono, la crueldad, la explotación y la discriminación, y no debe trabajar antes de una edad adecuada ni realizar tareas que dañen su salud o su educación. También tiene derecho a una formación que promueva la paz, la tolerancia y la amistad entre los pueblos. Muy bien, pero ¿cómo se relacionan los derechos del niño con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre? Yo te lo cuento. La declaración establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a la alimentación, la educación y el amor familiar. Reconoce la maternidad y la infancia deben tener cuidados y asistencias especiales. Y que todos los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio merecen igual protección social. Además, afirma que la educación debe ser gratuita y obligatoria. En el caso de los niveles superiores debe ser igual para todos. El objetivo de la educación es el desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos humanos y sus libertades. Y también reconoce que los padres tienen derecho preferente para elegir el tipo de educación de sus hijos. ¿Y qué aspectos nuevos presenta la Declaración de los Derechos del Niño? Se refuerza que el niño debe ser protegido contra el maltrato, el abandono y la explotación. Tiene derecho a la recreación y a la educación moral y cívica para formarse como sujeto, como ciudadano, responsable y solidario. Desde su nacimiento tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad y debe crecer con seguridad social y salud, junto con su madre, en un ambiente amoroso y armonioso. Solo en casos excepcionales se pueden separar de ella a temprana edad. Tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al juego y a estar con los primeros en recibir protección y socorro. O sea, los niños son los primeros en recibir todo eso. Como en la película Titanic, que estaban primero las mujeres y los niños. Perfecto ejemplo, compañera Natalie. Y Los niños también. su educación debe
fomentar la comprensión, la tolerancia y la paz entre los pueblos. Muy bien. En la Constitución uruguaya se relacionan con estos derechos los artículos 8, 40 y 41. Cada una de estas declaraciones muestra cómo el niño pasó de ser objeto de protección al sujeto de derechos, con el Estado, la familia y la sociedad compartiendo la responsabilidad de asegurarle una vida digna, libre y feliz. Muy interesante, ¿no? Sí, la Qué verdad bueno, que sí, ha Vita. sido buenos cambios. Sí, y la vigencia que tiene deberíamos de tomar más esto. Sí, debería hablarse más de este tema, menos mal que hoy estamos en este podcast. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, excelente. Ahora vamos a pasar a comentar otros aspectos que consideramos fundamentales de su obra, que recordamos es el derecho a educar y el derecho a la educación. Podríamos comenzar entendiendo el sentido del título, ¿no? Con estos dos conceptos llamativos. Sí, vos querés contarnos, Natalie, ¿a qué se refiere con el derecho a educar y el derecho a la educación? Claro, estos dos conceptos son fundamentales y están ligados entre sí, pero representan perspectivas distintas. Mientras el derecho a educar se refiere al poder y la responsabilidad de quienes educan, también se puede entender como quien tiene la potestad de educar, el derecho a la educación se vincula a los derechos del educando a formarse integralmente y en condiciones de igualdad. Pero podemos hablar primero de este primer concepto, el derecho a educar. Según Reyes, educar es una necesidad vital y es una forma mediante la cual cada sociedad transmite y perpetúa su cultura. Este derecho surge de la propia comunidad, o sea, el derecho a educar surge de la propia comunidad y a lo largo de la historia ha sido ejercido por la familia, el Estado y la Iglesia. Qué interesante. Pero, ¿cómo han llevado a cabo estas instituciones? ¿Cómo lo han llevado a cabo? Bueno, vamos a ir por partes. La familia, por un lado, tiene un papel fundamental, no solo en la educación básica del niño que recibe en la casa, sino en decidir qué tipo de formación quiere darle al niño en lo que tiene que ver con las instituciones a las que inscribe a su niño. Igual acá Reyes es una salvedad de que no es una libertad total, porque si, por ejemplo, quiere mandarlo a una institución privada, depende económicamente, o sea, si tiene o no la posibilidad de llevarlo. Entonces, es una libertad limitada. Bueno, por otro lado, la Iglesia fue desde sus orígenes la primera autoridad educativa. ¿Se acuerdan lo que vimos en Historia de la Educación sobre los monasterios? Sí, las iglesias como los primeros lugares donde se educaba gente. Ahí va. Organizaban las escuelas con una finalidad moral y religiosa, ¿no? Claro. De afianzar la fe en los niños, ¿no? En las niñas. Y bueno, el Estado, por su parte, asumió este derecho con objetivos meramente políticos. Reyes menciona que los regímenes totalitarios, por ejemplo, defienden su derecho a educar como un modo de lograr unidad nacional y control ideológico. Y acá me parece muy interesante que la autora cita a Napoleón, el francés que estaba un poco mal de la cabeza, pero muy inteligente, y él dice lo siguiente con respecto a esto. Al establecer un cuerpo enseñante, mi fin principal es tener un medio para dirigir opiniones políticas y morales. ¡Fua! Es una cita muy interesante para reflexionar acerca de la relevancia que tiene el sistema educativo en la vida de las infancias y las adolescencias. Tal cual, o sea, demuestra cómo la educación tiene esta capacidad de contribuir a la formación de la subjetividad. Totalmente, además es como capaz que acá es donde tenemos la raíz de esa disputa constante de quién debe definir los programas de la educación, ¿no? O sea, de los programas de estudio, ya que sea el Estado quien los elige, quien los determina, es algo muy conveniente para los ciertos gobiernos de turno o demás, que siempre hay un fin político muy claro, muy reflejado en eso. Tal cual. Bueno, yo quería hablar específicamente, que lo pregunté, y bueno, me gustaría profundizar en los conceptos del título, que son el derecho a educar y el derecho a ser educado. El derecho a la educación, específicamente. Me gustaría hablar bien de los conceptos. De cómo se vinculan, decís. Sí. Bueno, para responder a esta pregunta, primero Reyes menciona que cuando una democracia política se transforma en una democracia social, este derecho a educar, ejercido históricamente por las instituciones ya mencionadas, la familia, el Estado y la Iglesia, comienza a enfrentarse con un nuevo principio, el derecho a la educación. Y acá va a aparecer como una tensión clave y bien interesante de quién define los fines de la educación. Si
lo hace el educador, o sea, el que va a tener la potestad de educar, el Estado o la Iglesia, la formación del niño se va a orientar a sus intereses, o sea, los intereses de este ser que está educando. Mientras que si el titular de este derecho es el educando, los fines deben centrarse en su autonomía, el desarrollo y su libertad. Pero, consulta, ¿qué significa el derecho a la educación? Bueno, Reina Reyes considera que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, ligado también a derechos sociales, culturales y económicos. Supone que cada persona debe tener igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento y desarrollarse plenamente. La educación también señala que no puede entenderse como un hecho aislado del derecho a la democracia, ya que ambos se fortalecen mutuamente. Una educación justa y accesible es condición para una sociedad democrática real. Y acá yo lo pensaba esto como que importante la educación para formar al ciudadano, ¿no? Como lo que hablaba Julie de qué políticas se implementan para que transformar al niño en un sujeto de derecho ciudadano partícipe de una democracia, ¿no? Entonces, qué importante es qué tipo de educación se le da para que pueda realmente tener una participación real, que se involucre en la política, que investigue, por ejemplo, sobre los políticos que se postulan para votar. Sí, o mismo nosotros a veces como estudiantes, por ejemplo, que tenemos elecciones mañana del CAC y no sabemos ni siquiera qué es lo que votamos a veces, ¿no? De cómo la desinformación a veces desde lo político, uno cree que es simplemente algo estatal y en realidad es algo que nos rige constantemente. Claro, o sea, hace falta esas herramientas para poder tener el conocimiento de elección, porque si no nos dan ese tipo de herramientas, es lo mismo votar a una persona que votar a un fantasma. Sí, tal cual. Es un tema muy interesante en realidad, podríamos extendernos muchísimo más en este tipo de discusión, pero Hay mucho volviendo material. al tema. La autora, ¿menciona algunas características de la educación en nuestro país? Sí, esta autora lo cita, señala que la educación uruguaya, aunque es legalmente gratuita y obligatoria, enfrenta limitaciones económicas y sociales que impiden que este derecho efectivamente se cumpla, ¿no? Ni me digas hoy en día. Tal cual, todo lo que tiene que ver con lo económico, más allá de que no tengas que pagar una cuota para que el chiquilín estudie, tenés que pagar los materiales, tener plata para los boletos, tener plata para sostenerte económicamente. Sí, claro, con hambre no se puede pensar, ¿no? En realidad, tal cual. el tener la panza llena es un Que el gran chiquilín privilegio esté para poder ir a vestido. clase. Ah, Sí. porque no puede ir sin zapatos, no puede ir sin ropa, sin calzado. Sí, es que todo está relacionado, ¿no? Y qué desmotivante hoy en día los recortes también. Sí. No ¿Qué solo- tema? Para hablar Más allá, actualmente, ¿no? sí. ¿Qué tema para vincular con Reina Reyes y el derecho a la educación y la laicidad también, ¿no? Ella plantea que la desigualdad de condiciones, por ejemplo, unos factores que inciden la desigualdad de condiciones, esto que hablábamos de si un niño tiene para comer o no, que es algo básico, que se supone que todo niño debería tener por todos los derechos que establece la Constitución, y no se cumplen siempre. También plantea la brevedad de los horarios escolares, y esto me parece como muy vigente, ¿no? De que si vos no tenés tantas escuelas de tiempo completo y trabajás todo el día. Es difícil aparte, ¿no? La Sí. lista de espera, no sé Sí, si puede sí. hacer tiempo No es completo, fácil entrar a es este re tipo de difícil escuelas, hacer. Sí, son muy pocas. Son muy pocas. Y pensando en secundaria, creo que no hay ningún liceo que salga No, completo. no. Parece que el chiquilín cumple 12 años y bueno, arreglate. Puede, Manejar puede como estar, puedas. puede estar estudiando 6 horas y el resto de las horas del día que haga lo que pueda. Sí. Básicamente como que desde el sistema educativo también a veces invitan a los chiquilines como Sí, tal cual. a retirarse, Sí. a despertar. Por eso la autora señala que muchas igualdades de derecho, como todas las que vimos al principio, son en realidad solamente formales. Porque para que quede lindo en la Constitución, pero no se evidencian en la realidad de todos y todas, ¿no? Sí, nos sorprendió enormemente a todas cuando leímos la cantidad de derechos del niño que no se cumplen. Lo vulnerados que están los derechos, ¿no? Desde la Sí. Constitución y desde los marcos legales de todas las organizaciones, la ONU, todo, en realidad es una vulnerabilidad constante. Sí, y Sí, lo sí, romantizado sí, que está formalmente, ¿no? Sí, claro. Porque en la vida real ese amor de padres. Ese amor familiar en el Sí, que tiene que estar sí. contenido el niño no hay. O sea, no existe. Bueno, ya si no hay comida, que esperar del amor. Sí. Es difícil, vivimos en épocas difíciles. Y bueno, para concluir con Bueno. este aspecto y ya pasar a otros temas, podemos decir que para Reina Reyes la tensión entre el derecho a educar y el derecho a la educación atraviesa toda la historia de la pedagogía.
plantea que el desafío de una sociedad democrática es equilibrar ambos derechos, reconocer la libertad de educar, aunque siempre subordinada al derecho universal a la educación. Y voy a leer una cita del autor que me parece como bien significativa para cerrar este tema del derecho a educar y el derecho a la educación, y muy, creo, sí, relevante pensarlo en el momento actual que estamos viviendo, con los recortes a nivel del CFE y todo eso, los recortes que el Estado está haciendo. Me parece que esta cita es un buen cierre. Dice: es al Estado, en una democracia social, a quien corresponde hacer efectiva la justicia escolar, brindando a todos altas posibilidades para su desarrollo integral. En otras palabras, que la verdadera democracia se perfecciona cuando la educación deja de ser un privilegio y pasa a ser efectivamente un derecho universal, básico y fundamental. Por favor. En cuanto al concepto de laicidad que trata Reina Reyes en su obra, a veces creemos que la laicidad tiene que ver solo con no mezclar la escuela y la religión, pero en realidad es un concepto que va mucho más allá de eso. Tiene que ver con cómo enseñamos, cómo pensamos y cómo convivimos con los demás. Y cuando hablamos de la educación como una acción intencionada, estamos diciendo que educar es un acto no neutral directamente. Claro, porque depende mucho de muchos factores todo eso. Aparte, ¿qué infancias queremos formar? O sea, solamente queremos que se adapten a lo que ya está, o pretendemos crear personas capaces de transformar su entorno. Que tengan esa intención. Exacto. En cuanto a eso, hay dos posturas muy claras. Una de ellas dice que la educación debe servir para que el estudiante se adapte a la comunidad, acepte los valores tradicionales y viva una vida sin cuestionarse, sin cuestionamientos, o sea, como que fluya con lo que existe, que se acomode en lo que hay y listo. Esa es con la que nos quieren todos. Más o menos. Una vida de obrero. Sí. Algo así. Y la siguiente, que es la que se acerca más al ideal de laicidad, propone que educar también significa crear y cambiar y mejorar lo que ya está creado. En otras palabras, educar para pensar y no para repetir. Claro. Esa es la que nos ¿Cómo nos enfocamos podemos como acercar? profesores. Sí, para acercarnos a ese ideal de laicidad no basta con pensar de manera crítica y tampoco basta con creer en la igualdad. La clave está en realidad en combinar ambas cosas, el pensamiento reflexivo y el sentimiento de igualdad. Cuando logramos eso es que nace la actitud laica, esa forma de ver el mundo que representa la diversidad y entiende que nadie tiene toda la verdad. En la educación del niño se encuentran los dos mundos, la personalidad madura del maestro y la personalidad de formación del estudiante. Y ahí, claro, hay una cuestión en la relación de autoridad, pero no una autoridad de imponer, sino una autoridad afectiva muchas veces, que guía, acompaña y ayuda a crecer desde lo que plantea Reina Reyes. Porque enseñar no es controlar, sino provocar pensamiento. Educar y enseñar no es dar algo digerido, sino ayudar a hacer la digestión, básicamente. Y en ese proceso a veces no se logra lo que se busca, a veces los resultados aparecen más tarde, en otros momentos de la vida, y ahí es donde está donde se juega la verdad y la esencia de una educación laica. Claro, porque pensamos capaz los contenidos que le decimos a los gurises, como aprender a reconocer el sujeto. Capaz que al chiquilín le importa 3 carajos reconocer el sujeto y uno dice, obvio. quiero enseñarle esto y capaz que no se cumple de todo, pero otras cosas pasan en la clase que están buenísimas. Y la enseñanza capaz que va por el otro lado. Capaz que Claro. el chiquilín no puede reconocer el sujeto, pero con el texto que vos le llevaste, Lo llevó a pensar. lo llevó a pensar en algo que en realidad él no se cuestionaba. Y eso es como la verdadera esencia del educar y del pensamiento laico que propone Reina Reyes. La educación laica no impone dogmas, fomenta la observación, la curiosidad y el deseo de comprender, defiende la autonomía y permite que cada estudiante encuentre su propio camino respetando su manera de sentir, pensar y aprender. En ese ambiente de pensamiento reflexivo y respecto a la igualdad no solo se enseña, se vive, y eso es lo que más importa en realidad y lo que forma a las personas, más libres, más críticas y más humanas. Porque en esto que comentábamos de lo que se aprende o no en una clase, se aprende a vivir también enseñando. Entonces, a veces hay que mirar desde afuera de los contenidos para también no desvalorizar una clase porque a veces no salga un concepto u otro, sino que van muchas cosas más allá en cuanto a la laicidad y no mezclar otras cosas. Claro. Cuando hablamos de la laicidad en la educación pensamos en esto, no es solo una cuestión de separar lo religioso de lo académico, sino de formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos y convivir desde el respeto.
Porque una escuela laica no solo enseña contenidos, sino que enseña a vivir juntos, en libertad y con respeto a la diversidad. Qué interesante, ¿no? Todos hablamos de la laicidad pensando en que, claro, a veces en el ideal común es una idea muy reduccionista lo que significa la laicidad. Como esto, bueno, que en el liceo, en la escuela, no te promuevan la religión católica, pero pasan muchas otras cosas, involucran otras obvio, cosas, ¿no? o sea, la laicidad pasa por el hecho de inclusive que te enseñen a pensar y no a fluir con la corriente. El hecho de ya sentarte a cuestionarte algo también es laicidad. Pocas veces se... Y tengo otra pregunta con respecto a otros textos como bastante esencial de esta obra de nuestra querida Reina Reyes, y sería, ¿qué entiende ella por libertad de enseñanza? ¿Vos, May, querés contarnos algo de eso? Sí, bueno, Reina Reyes establece que la libertad de enseñanza es un concepto más complejo de lo que parece, no es tan positiva esa libertad como suena la palabra, y que sino que lleva atrás un interés de las instituciones, de la iglesia, de la familia, para crear instituciones privadas donde se enseña lo que con libertad, pero qué tan positiva es esa libertad si no se establece cuál es la prioridad para la enseñanza, qué aprendizaje es fundamental para el individuo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente la libertad beneficia al que está aprendiendo? Y entonces, ¿el autor se posiciona en contra de la libertad de enseñanza? No está en contra en absoluto. Lo que advierte es que esa libertad no puede ser absoluta. De hecho, cita a Paul Valéry, que decía que la libertad es una palabra para todo servicio. Lo menciona para mostrar cómo a veces se usa esta palabra para defender intereses particulares, aunque eso termina afectando la autonomía de las personas. Pensando, ¿no? Por ejemplo, en el Partido Libertario, ¿no? La libertad avanza, ¿qué tanto avanza esta libertad? Bueno, paréntesis. Reyes insiste en que el verdadero fin de la educación es formar individuos libres y autónomos, capaces de pensar por sí mismos. Por eso sí se utiliza la educación para imponer una forma única de ver el mundo, ya sea religiosa, política o cultural. Lo que se logra no es educar, sino moldear. ¿Y por qué dice Reina Reyes que eso sería perjudicial? Porque según ella los niños son especialmente moldeables. Si desde muy chicos se les enseña dentro de un solo marco de valores o creencias, sobre todo valores y creencias que no fueron establecidos por alguna institución o que realmente hayan sido pensados intercambiados y realmente estén pulidos para el individuo y sean ideales, no son tan, ¿cómo decirlo? No se puede saber si son apropiados si se hacen con total libertad. Es muy probable que su libertad futura quede condicionada. No pasa lo mismo con los adolescentes o los jóvenes, que ya tienen una capacidad de crítica más desarrollada. Por eso Reyes considera que en los niveles superiores la libertad de enseñanza puede ser muy positiva, porque estimula el pensamiento libre y el intercambio de ideas. Pero, de lo contrario, en la educación primaria, donde todavía no hay autonomía, esa libertad necesita estar acompañada de orientación y de límites claros. Entonces, en esta etapa, ¿cómo debe actuar el docente para no traspasar este límite? Ella dice que la relación entre el educador y el alumno no es una relación de igualdad, porque el niño necesita guía, pero aclara que la autoridad del maestro no debe usarse para imponer un único camino, sino para mostrar muchos, para que el alumno aprenda a elegir. Esa idea es clave. La educación no debería fabricar personas obedientes, sino capaces de decidir. ¿Y eso se puede vincular con alguna situación actual? Sí, tal cual. Podemos relacionarlo con el tema de los menonitas, que se cuestionaba un montón, el tema de esa libertad de enseñanza, donde los alumnos aprenden por fuera de lo que se establece en la ciudad y se crean con círculos de personas que piensan de la misma manera, no intercambian como acá que venimos, tal vez ustedes vienen de otra familia que piensa diferente, a mí lo podemos discutir, hablar, allá son sociedades aisladas donde las ideas no se cuestionan tan abiertamente, ya que todos Evidentemente no hay espacio uno distinto, no, entonces en ese caso el intercambio no es tan rico. Sí. Desde la mirada de Reina Reyes eso presenta un riesgo, porque educar no significa aislar ni proteger del mundo, sino preparar para vivir en él. Si la educación no da la oportunidad de convivir con la diversidad, limita el desarrollo de la autonomía y de la creencia crítica, de la conciencia crítica. ¿Y cómo se logra un equilibrio entre la libertad y el control en la educación?
Reyes propone justamente eso, un equilibrio, ni la libertad total que puede llevar al adoctrinamiento, ni el monopolio del Estado, que también puede volverse autoritario. Ella defiende una educación donde el Estado garantice la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos del niño, pero sin eliminar la posibilidad de que existan diferentes proyectos educativos. El punto central es que toda educación debe orientarse al desarrollo de la libertad interior. Si una escuela, sea pública o privada, impide que el estudiante piense por sí mismo, entonces está traicionando la esencia del derecho a educar y del derecho a la educación. Qué tema muy interesante y amplio, ¿no? Daría para ampliarlo en una edición del podcast. ¿Y con qué idea te gustaría cerrar esta? Bueno, me gustaría cerrar el podcast con una frase típica de Reina Reyes, que ha sido muy significativa, y dice: educar no es imponer, sino acompañar al crecimiento del otro. La verdadera libertad de enseñanza no se mide por el poder de quien enseña, sino por la libertad que logra despertar en quien aprende. Es una muy buena frase. Bueno, para culminar este maravilloso podcast. Este encuentro tan rico. Nos vemos en el próximo capítulo de Desesperadas por las medidas de derecho estudiantil. No olviden suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. Y denle like. Nos vemos. Chao.